En la clase de Revit de hoy voy a hablar de las luminarias empotradas en Revit y voy a explicar un parámetro que podría pasar desapercibido que se llama corte en vacíos al cargar. Esta clase ha surgido porque al revisar el proyecto de un alumno vi que al colocar las luminarias para hacerle el vaciado al techo lo hacía manualmente desde el propio techo. Él se metía en el contorno magenta del techo y, en este caso, con la herramienta círculo, se dibujaba un contorno magenta dentro del perímetro original para luego recortar el hueco de esta luminaria. Y entonces me di cuenta de que este alumno no se había dado cuenta de que se puede hacer el hueco al techo desde la propia familia gracias a un parámetro que se llama corte en vacíos al cargar. Y por tanto, no tendríamos que ir manualmente luminaria por luminaria dibujando círculos con el tamaño de este hueco de la luminaria. Entonces cancelo la operación y nos venimos dentro de las familias de luminaria y fijaos que muchas de ellas vienen con formas vacías que, si las estamos viendo en naranja, significa que estas formas vacías no están interactuando en la propia familia con ninguna forma sólida. Por tanto, estas formas vacías en estos momentos no están haciendo nada. Y entonces muchas veces dices, oye, ¿y para qué dejo en la propia familia una forma vacía? Porque en este caso, estos vacíos van a interactuar posteriormente con otros elementos del proyecto. ¿Y cómo van a poder interactuar con otros elementos del proyecto? Gracias a un parámetro que tenemos en la ventana de propiedades que se llama corte con vacíos al cargar. Si encendemos este parámetro, lo que le estamos diciendo a esta familia es que aquellas formas vacías que hemos construido en la propia familia van a poder interactuar con elementos sólidos gracias a la herramienta cortar geometría. ¿Con qué elementos sólidos van a poder interactuar? Pues van a poder interactuar con muros, suelos, cubiertas, con techos, con otro tipo de familias como modelos genéricos, muebles de obra, mobiliario, equipos especializados. Entonces, cuando nos ponemos encima de la herramienta y dejamos que nos dé una explicación Revit, aquí te pone un ejemplo, como los lavabos que luego quieres que hagan un agujero a la encimera. Pues en este caso nos tendríamos que modelar un vacío dentro de la familia del lavabo y cuando nosotros luego construyamos en el proyecto la encimera como un modelo in situ, porque es una encimera que podría estar adaptada a una forma muy peculiar de una cocina, pues podríamos utilizar la herramienta cortar geometría y el vacío que nosotros tengamos en la familia del lavabo podría recortar la propia encimera. Este parámetro es muy importante en determinadas familias, como por ejemplo las luminarias empotradas, y lo que pasa es que si no te has metido dentro de una luminaria, pues no estás viendo estos vacíos y si encima no conoces este parámetro, pues dices, oye, la única manera que tengo de hacer los vacíos en el techo es, como acabo de ver ahora, dibujándome un contorno magenta. Pero si la propia luminaria trae una forma vacía y encima hemos encendido el parámetro corte en vacíos al cargar, podemos irnos dentro del proyecto en la ficha modificar a la herramienta cortar geometría. Esta herramienta ya la hemos visto en el curso. Primer clic, el elemento que se va a recortar. Segundo clic, el elemento que va a funcionar como delimitador del corte, que trae el agujero, en este caso es la luminaria, pinchamos y fijaos que hemos hecho el recorte en el techo. Si yo con la herramienta ocultar elemento oculto la luminaria, hemos hecho un hueco en el techo, pero no modificando el contorno magenta del techo, sino con la herramienta cortar geometría. Vuelvo a repetirlo con esta luminaria, cortar geometría, primer clic, selecciono el elemento que se va a recortar, el techo, segundo clic, el elemento que trae un vacío que va a poder interactuar con el propio techo, la luminaria. Y fijaos que te hace el recorte en el techo, pero sin modificar el contorno magenta. Ojo, lo último que es muy importante, al cortar la geometría, el área del techo se ha visto afectada. Luego, si tú no quieres que el área del techo se vea afectada y no te importa que haya un solapamiento entre la luminaria y el propio techo, pues a lo mejor no quieres ni siquiera cortar geometría, porque simplemente la luminaria a lo mejor la quieres para mostrar en el techo que existe esa luminaria, pero tampoco necesitas un detalle tan fino de que se vea perfectamente el hueco dentro de la propia luminaria. Por ejemplo, aquí os dejo una que tú puedes simplificar el halógeno sin necesidad de recortar ni el techo ni de modificar el contorno magenta del propio techo y hacerle un círculo, porque a lo mejor solo quieres identificar que existe una luminaria, pero no quieres que el área se vea afectada. Si te ha gustado la clase y has aprendido, te animo a suscribirte a la newsletter de VMAX, porque además de poder acceder al primer bloque del máster oficial de Revit, vas a poder acceder a clases exclusivas que no tengo subidas en mi canal de YouTube, y por supuesto a becas especiales, promociones y regalos que tan solo reciben mis suscriptores. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Un abrazo!